He escogido este texto del libro de los Hechos y vamos a ver en esta mañana, sabiendo que es nuestro aniversario, vamos a estar viendo los rasgos de una iglesia local bíblica. Vamos a ver los rasgos de una iglesia local bíblica. Bueno, y yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para todas aquellas personas que Dios salva? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha ideado para todas aquellas personas que Él ha salvado por su gracia? Muchas personas dirán, bueno, ser como Cristo. Otros dirán, bueno, es ganar almas. Otros dirán, es vivir para el Señor. Y bueno, aunque todas estas respuestas son correctas, en este texto, en este pasaje y lo que vamos a ver en las Escrituras, Dios ha establecido un plan para todos aquellos que Él salva. Este plan, no importa en qué cultura estén, no importa en qué país estén, no importa la época ni siquiera en la que los que han sido salvos se han encontrado, no importa las condiciones sociales en las que estos hombres se han encontrado, Dios planea un lugar para todos los cristianos. Este lugar que Dios ha proveído para los cristianos no es un invento de los hombres, ¿sí? No fue una idea originada en la mente humana, y lo vamos a ver aquí en este texto. No es una idea originada en la mente humana. Y este plan, como ustedes lo saben, este lugar que Dios ha planeado, ha diseñado para el creyente, se llama la iglesia local. La iglesia local, ese es nuestro tema en esta mañana. Estamos cumpliendo 3 años y vamos a examinar los rasgos de una iglesia bíblica, si nosotros realmente nos conformamos a la iglesia bíblica que está aquí en las Escrituras o no, si somos realmente una iglesia bíblica. Lo que vamos a ver en este pasaje no son todas las características de una iglesia bíblica, hay muchos más, pero lo que vamos a ver aquí en esta mañana son los rasgos que toda iglesia bíblica mínimo debe tener, o son los rasgos característicos de una iglesia local, o que toda iglesia local bíblica debe tener. Ahora, hay que notar nosotros, hermanos, y lo vamos a ver en este texto, nadie que haya sido genuinamente salvado estará fuera de la iglesia local, ¿sí? La vida del creyente está relacionada con la iglesia local, así como en el Antiguo Testamento la vida de los judíos giraba alrededor de la sinagoga. Ustedes saben que para un judío en el primer siglo, que fuera expulsado de la sinagoga era algo gravísimo para él, porque todo giraba alrededor de su vida social, su vida religiosa, su vida económica, todo giraba alrededor de la relación que él tenía con otros judíos en la sinagoga. Así igual para el creyente en el Nuevo Testamento, la iglesia está fuertemente relacionada con su vida espiritual y con su vida personal. Es el lugar donde todos los creyentes pertenecen, la iglesia local, ¿sí? La iglesia local, hermanos, es parte importante de la vida del cristiano. Y nosotros vemos hoy en día, hermanos, el fenómeno de los cristianos sin iglesia, ¿sí? Hoy vemos personas que desprecian la iglesia local, pensando que sin la iglesia local se puede ser cristiano, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿yo puedo ser parte del cuerpo de Cristo sin estar unido al cuerpo de Cristo? ¿Puedo ser yo un verdadero creyente sin estar unido al cuerpo de Cristo, sin ser parte de su cuerpo? Nosotros vamos a notar en el Nuevo Testamento, hermanos, no vemos ni una sola evidencia, ni un solo pasaje bíblico que nos enseñe a nosotros que los cristianos pueden vivir sin una iglesia local, o que no deben estar unidos o no estén unidos a un cuerpo local de creyentes. Ahora, ¿y por qué la Escritura no enseña que los cristianos están separados o pueden estar separados de la iglesia local? Y la respuesta es la siguiente, hermanos: porque Cristo nos salvó para unirnos a su pueblo, ¿sí? Nosotros no podemos afirmar que amamos a Cristo, pero no queremos tener que ver nada con la iglesia local. Yo no puedo decir, yo amo realmente al Señor Jesús, pero yo no amo a su esposa, ¿sí? Y este ejemplo lo he escuchado mucho de varios predicadores, y es como si yo dijera, por ejemplo, de los hermanos que son casados. Bueno, es que yo aprecio mucho al hermano Jesús, la llevo muy bien con él, me gusta estar con él, pero que no me vaya a invitar a su casa porque es que a la hermana Yesenia yo no la soporto, no me la aguanto, ¿sí? Yo no, a mí no me invite allá, yo no quiero ir, no le quiero ver la cara, todo lo que quiera con el hermano Jesús fuera de su casa, pero yo no quiero que él me invite a su casa, no me soporto a su esposo. Eso es una contradicción. Yo no puedo decir que yo amo a mis hermanos y odio, perdón, que yo amo a Cristo y yo odio a mis hermanos. Ahora, la iglesia local, hermanos, es también el adelanto de lo que será la eternidad con el Señor.
Muchos de los que estamos aquí, hermanos, si la gracia del Señor nos lo permite y sigamos muchos años más, que es nuestro deseo, muchos de nosotros aquí estaremos en la eternidad con muchos de los que estamos acá. Muchos de los que estamos aquí, ya sea que muramos o que el Señor venga por segunda vez, estaremos con nuestros hermanos allá en la eternidad con el Señor. Ahora, la iglesia local también, hermano, es el trofeo de la gracia de Dios en la vida de los hombres. La iglesia local es el lugar donde la gracia de Dios se ha manifestado palpablemente, visiblemente salvando pecadores. La iglesia local está llena de pecadores que están siendo redimidos cada vez más, pecadores que son perdonados y están siendo tratados por Dios con su gracia transformadora, haciéndolos cada vez más a la imagen de Cristo. Y por último, hermanos, la iglesia local es el medio que Dios utiliza para adelantar su reino en la tierra. Entonces, el creyente, hermano, la persona que realmente dice que es cristiana y que realmente ha sido salvado, no puede vivir lejos de la iglesia local. Ya vimos todas estas razones. Vemos que el creyente no puede estar separado del cuerpo de Cristo, y menos decir que hace parte de Cristo si él no está unido a otros creyentes. Ahora, aquí entra otra pregunta, otra cosa también, y es lo siguiente: ¿debe ir el creyente a cualquier iglesia? ¿Está bien que cualquier persona vaya a cualquier lugar o cualquier sitio donde se diga llamar iglesia? ¿O cualquier lugar donde se dice que se enseña la Biblia? Por ejemplo, ¿debe el creyente ir a cualquier lugar donde la Biblia se enseña? ¿Cómo saber cómo es una iglesia local bíblica? ¿Sí? ¿Cómo es una iglesia de verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a una iglesia donde se encuentre la presencia de Dios, donde esté el Espíritu Santo. Y cuando las personas dicen eso, están asociando emociones, emocionalismo, música, eventos con el Espíritu Santo, cosas que la Biblia no enseña que estén unidas necesariamente con el Espíritu Santo. Nosotros vemos hoy en día, hermanos, cuántas personas empiezan una iglesia por motivaciones erróneas. Nosotros vemos que hoy es muy común ver en todo lugar, que en todos sitios están empezando iglesias. Ustedes ven que, como nunca antes en la historia, sobre todo aquí en Colombia, hay una proliferación de muchas iglesias por todo lado, y por todos los lugares ya una persona tiene un cierto conocimiento de la Biblia, monta su chuzo, digámoslo así, pone un letrero y ya él dice: soy un pastor. Y muchas personas empiezan iglesias por motivaciones erróneas. Algunos, y eso es lo que más que todos los inconversos dicen: nosotros empezamos una iglesia porque queremos tener dinero, o porque queremos taparnos de plata. Otras personas, yo conozco algunos, que empiezan una iglesia simplemente porque quieren ser reconocidos y quieren tener fama, ¿sí? Otras personas inician una iglesia por ignorancia, porque quieren hacer la obra de Dios a su manera, como ellos conciben que se debe hacer la obra de Dios. Y otras personas que son, digamos, que tienen cierta ignorancia, estas personas pueden ser realmente sinceras, tienen una sinceridad, ellos quieren realmente servir a Dios. Pero el problema, hermanos, es que no se amoldan al patrón que las Escrituras nos dan a nosotros acerca de la iglesia local. Ahora, por eso decidí predicar este pasaje del libro de los Hechos, porque este pasaje nos da a nosotros el patrón bíblico y básico de qué es una iglesia local. Este pasaje nos enseña qué realmente es una iglesia local y los elementos que se deben encontrar dentro de una iglesia local. El mismo día en que Dios empezó la iglesia, cuando Dios empieza una iglesia local, y es una iglesia realmente que es bíblica, Cristo comienza allí a edificar su propia iglesia. Él ha dado una promesa en Mateo 16, y dice en la Escritura que Cristo mismo edificará su iglesia, y el Hades no prevalecerá sobre ella. Así que toda verdadera iglesia que nace de Dios, que nace de un deseo genuino de exaltar a Cristo, de predicar a Cristo, Cristo mismo empezará a edificar esta iglesia, porque Él mismo lo ha prometido, y su promesa va a comenzar a cumplirse no solamente en ese momento, sino en toda la historia. Nosotros vemos, hermanos, que durante toda la historia del cristianismo, cuando se han empezado las iglesias bíblicas, todas han sido edificadas por Cristo hasta el día de hoy. Durante 2000 años, Cristo ha cumplido esta promesa y la seguirá cumpliendo hasta el día que Él regrese. Nosotros mismos, hermanos, al estar aquí y ser verdaderos creyentes, hermanos, somos parte de esa promesa que Cristo ha hecho a la iglesia, a los creyentes. Nosotros mismos, hermanos, somos parte de esta promesa. Ahora, entrando al contexto de nuestro pasaje, si ustedes notan ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos,
El libro de Hechos comienza en el capítulo 2 con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y Pedro se levanta a predicar durante la fiesta del Pentecostés, donde todos los judíos de todo el mundo vienen a esta fiesta de las semanas o el Pentecostés, el Shavuot que llaman en hebreo. Y Dios como que hace esto de una forma providencial, le aprovecha que están todos los judíos de todos los lugares del mundo, conocidos en ese momento, que hablaban todos estos idiomas, y se levanta Pedro a predicar lleno del Espíritu Santo, comenzando a enseñar y a explicar el Evangelio, como la promesa que Dios había dado a los judíos de lo que habría de pasar ya cuando Jesús habría de venir. Pedro comienza a explicar acá, comienza a hablar acá acerca de Cristo, y sobre todo comienza a compararlo con David. ¿Sí? Ustedes notan ahí, si ustedes leen todo el pasaje en su casa, ustedes van a notar ahí cómo Pedro se levanta a predicar el Evangelio. Ahora, Pedro no estaba solo. Pedro era el líder de los apóstoles en Jerusalén, y junto con los apóstoles habían 120 personas que estaban con él. Y entonces Pedro comienza a comparar a David con Cristo. Ahora, ¿por qué David? Porque recordemos, hermanos, que la palabra de Dios enseña, dice que de David habría de aparecer el rey eterno de Israel. Entonces Pedro se levanta y comienza a comparar a David con Cristo. Él dice que David murió, que David está con él, que sus restos están ahí, pero Cristo, a diferencia de David, ha resucitado y está ahora en los cielos, reinando sobre todo el mundo, y ha enviado a estos apóstoles para que ellos digan a los salvos dentro del pueblo de Israel que Dios está dispuesto a salvarles a ellos. Este mismo Jesús que ellos crucificaron, que ellos mandaron a la cruz, que ellos mismos condenaron a Cristo, ese mismo Cristo ahora, dice ahí en el versículo 38, dice Pedro: pues sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro le está mostrando aquí que este Cristo que estaba con ellos es el Mesías prometido, y Dios ha cumplido la promesa. Y Él es ahora el verdadero y único y eterno Rey de Israel, mejor que David. ¿Sí? Entonces, delante de todos los judíos, de todos los que venían de todos los rincones del mundo reunidos durante la fiesta del Pentecostés, Pedro expone este mensaje. Y después de ellos oír la exposición del apóstol Pedro, ellos son conmovidos por la palabra de Dios en sus corazones. Ustedes pueden notar ahí, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro está aquí, él está hablando también acerca de la promesa. Ustedes notan ahí la promesa de Joel, que dice la Escritura que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos, y que todo aquel que clamare al Señor será salvo. Entonces él está diciéndole a estos judíos cómo ser salvos. Dios obra milagrosamente ahí en el versículo 37, y mueve los corazones de estos hombres a escuchar el mensaje de Dios y a venir a arrepentimiento y fe. Ellos comienzan a interesarse realmente en Cristo por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Si ustedes notan ahí en el original griego, la palabra compungieron es como cuando una flecha atraviesa el corazón de una persona, como ese sentimiento de culpa, como ese sentimiento de dolor. Eso es lo que ellos sintieron en ese momento. Ellos se compungieron de corazón al oír el mensaje del Evangelio, y preguntan a Pedro entonces ellos qué deben hacer. Y después de eso, estos hombres y mujeres vienen a Cristo, ellos se bautizan en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Voy a explicar rápidamente aquí qué significa esto de que bautismo en el nombre de Jesús. Muchas personas aquí, sobre todo unos que llaman pentecostales unicitarios, usan este texto y otros textos en el libro de los Hechos para enseñar de que no debemos bautizar a las personas nuevas o los nuevos creyentes en el nombre de la Trinidad o en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de las personas de la Trinidad, sino solamente en el nombre de Cristo. Y ellos acusan a los que somos trinitarios de que somos paganos, de que tenemos varios dioses. Pero si nosotros vemos el contexto de este pasaje, vemos aquí que Pedro le está hablando a judíos que ya conocían a Dios, judíos que ya conocían a Jehová en el Antiguo Testamento, que ellos estaban familiarizados con la palabra de Dios, pero ellos habían rechazado a Cristo. Y básicamente lo que les está diciendo aquí, que se bauticen en el nombre del Señor Jesús, están diciendo que ellos acepten a este Jesús que ellos han rechazado, que ellos mismos han mandado a la cruz, que lo acepten a Él, que lo tomen a Él como el Mesías prometido.
Eso es simplemente lo que le está diciendo Pedro a ellos. Ellos deben aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque ellos ya conocían obviamente al Padre y sabían y conocían por las Escrituras del Antiguo Testamento del Espíritu Santo, pero no conocían a Cristo. Entonces Pedro se levanta, le dice a estos hombres y mujeres que se bauticen, ellos obedecen a la fe. Y en versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos obedecen a la fe, vienen, y el acto más tremendo aquí es que más de 3,000 personas se bautizaron y vinieron a ser parte del inicio de la iglesia junto con los 120 y más los 11 apóstoles, bueno, 12 apóstoles, ya habían escogido a Matías, para ser parte de la iglesia local. Eso es lo más impresionante. No sabemos cómo se bautizaron, el texto no lo dice, no dice si fue por inmersión, no dice si fue por aspersión. Bueno, los presbiterianos dicen que es por aspersión, otros hermanos bautistas dicen, bueno, es por inmersión. Bueno, el texto no lo dice, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que más de 3,000 personas se bautizaron en ese día, y así se dio inicio, hermanos, a la iglesia de Cristo en Jerusalén. Esta iglesia es el cumplimiento de la promesa de Dios para el Israel espiritual en el Nuevo Testamento, con Jesús a la cabeza como su rey. Ahora, estos 3,000 que nos vamos a ver acá, hermanos, son el patrón que vamos a estudiar en esta mañana para la iglesia de Cristo para todas las épocas. ¿Sí? Estos patrones que están aquí son fundamentales en una iglesia local bíblica. ¿Sí? Entonces, esta mañana, hermanos, en este texto del verso 40 al 47, vamos a examinar 6 características que este texto nos enseña acerca de qué es una iglesia bíblica y qué es lo que una iglesia bíblica debe tener. Una iglesia viva, una iglesia de Cristo debe poseer. Y la primera característica que vamos a ver acá, hermanos, es que la iglesia bíblica es producida por la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 40 y 41. Dice el verso 40: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, Pedro aquí ha predicado un sermón de inicio en la iglesia del Pentecostés. Él ha expuesto la supremacía, él ha expuesto el mesiasgo, digámoslo así, que Jesús es el Mesías prometido delante de esta multitud de judíos. Es la palabra de Dios lo que Pedro empieza a predicar aquí y lo que dio origen a la iglesia local aquel día. La palabra de Dios, hermanos, predicada correctamente, el evangelio expuesto fielmente, junto con la gracia de Dios, hermanos, produce un efecto en aquellos que han de creer en Cristo. Si ustedes notan ahí, hermanos, lo más importante aquí que Pedro les ha hablado es el señorío de Cristo y la respuesta que ellos deben tener hacia Cristo. Ustedes ven el versículo 38, y lo leo una vez más, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros notamos aquí, hermanos, que Pedro está exponiendo fielmente el evangelio. Pedro está mostrándoles realmente quién es Cristo y qué es lo que ellos deben hacer con Cristo. Si nosotros notamos hoy en día, hermanos, la predicación de hoy en día, la palabra arrepentimiento casi que es inexistente en la mayoría de las iglesias hoy en día. La mayoría del evangelio que se predica hoy en día, bueno, mal llamado evangelio que se predica hoy en día, no tiene el elemento del arrepentimiento, no tiene el elemento de la supremacía de Cristo. Estos predicadores de hoy en día ya no exaltan a Cristo, sino que exaltan al hombre. Ya ellos no predican arrepentimiento, sino que acomodan de tal manera el mensaje para que las personas no se molesten o no se pongan indispuestas cuando se les habla la palabra arrepentimiento. Muchas personas asocian la palabra arrepentimiento con falta de amor. Muchas personas dicen: bueno, si yo hablo de arrepentimiento, la iglesia, las personas de la iglesia se van a ir, no van a volver, no estoy amando realmente a las personas, y pues estoy siendo como un poco, estoy como juzgando a las personas. Pero nosotros vemos aquí que Pedro no tuvo temor de llamar a estos judíos al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué arrepentimiento? Si nosotros vemos el contexto, hermanos, estos judíos habían crucificado a Cristo. Estos posiblemente la mayoría de ellos estuvieron el día de la crucifixión y ellos gritaron, como lo vamos a ver en Juan, cuando Pilato le pide a los judíos que qué va a hacer con él, y todos le gritan: crucifícalo, crucifícalo. Ellos mismos habían aceptado que eran responsables de la sangre de Cristo. Sí, ellos mismos habían aceptado que eran responsables por la muerte del Señor Jesús. Entonces ellos debían arrepentirse de su pecado y venir a Cristo. Ellos debían arrepentirse, bautizarse, tomar a Jesús como su Señor, aceptar al Señor Jesús como el Señor y Salvador y venir a Él. Entonces vemos aquí que Dios crea la iglesia
usando su palabra. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento de Génesis, Dios creó, Dios hizo el mundo a través de su palabra. Y Dios crea ahora la iglesia en el Nuevo Testamento, la nueva creación, con su palabra. Ahora hay una cosa que hay que notar también en este pasaje, hermanos, y es que un lugar donde no se predica el Evangelio, un lugar donde el Evangelio no es expuesto, no es predicado, semana tras semana, donde no hay una exhortación a vivir una vida santa, una vida conforme al Evangelio, hermanos, esto no es una iglesia de Dios. No importa cuántos pastores o pastoras existan, no importa cuántos milagros se hagan en este lugar, no importa cuánta gente vaya a este lugar, si el Evangelio no es predicado y Cristo no es exaltado, la obra de Cristo no es expuesta, esto no es una iglesia de Dios. Tenemos que la verdadera iglesia, hermanos, nace de una verdadera predicación bíblica. ¿Sí? Pedro nos muestra aquí qué es lo que se debe predicar. El mensaje del Evangelio va acompañado con un llamado al arrepentimiento, como lo he dicho ya. Dice ahí el texto, en el versículo 40, que Pedro dice, les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si ustedes notan ahí, la predicación del Evangelio tiene dos cosas, testificar y exhortar. ¿A qué se refiere aquí Pedro con testificar y exhortar? Cuando nosotros hablamos de testificar, lo que Pedro estaba haciendo aquí era justamente lo que está en los versículos anteriores. Pedro les había expuesto todo el mensaje de Cristo. Pedro les había mostrado toda la parte teológica a ellos. Les había mostrado a ellos la verdad del Evangelio, quién era Cristo, cuál es la promesa que Dios tenía para ellos desde el Antiguo Testamento con Cristo, y les mostraba las verdades del Evangelio. Pedro estaba exaltando a Dios, estaba exaltando la obra que Cristo había hecho delante de todos ellos, y cómo Dios confirmó a Cristo como el Mesías, resucitándolo y llevándolo al cielo. Eso por un lado. Y luego el texto les dice, y les exhortó. Ahí la palabra para exhortar quiere decir que Pedro le estaba diciendo a ellos, moviéndolos a ellos a una respuesta a ese mensaje que le había dado. ¿Sí? Pero les dice a ellos, sed salvos de esta generación perversa. Después de haberles mostrado el mensaje del Evangelio, Pedro apela a estos hombres diciéndoles que vengan a Cristo, que sean salvos, que la palabra en el original griego de ser salvos significa escapen de esta generación perversa. Entonces, por un lado, la testificar se refiere a la proclamación doctrinal de las verdades del Evangelio, y por otro lado, la exhortación se refiere a la aplicación del Evangelio. Entonces, toda verdadera proclamación del Evangelio debe tener esas dos cosas. Por un lado, mostrar desde el punto de vista doctrinal la verdad del Evangelio, mostrar la verdad de la Escritura, y por otro lado, aplicar a los pecadores, apelar a que los pecadores respondan a ese llamamiento que Dios hace, la respuesta que ellos deben tener al Evangelio. Y lo que Él les exhorta ahí es a ser salvos de esta generación perversa. Ahora, ¿por qué Pedro les dice a ellos ser salvos de esta generación perversa? Ustedes recuerdan, hermanos, Pedro, como lo estamos examinando en Juan, todo lo que se ve en el judaísmo de este tiempo, tanto los sumos sacerdotes, el sistema sacerdotal, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual de Israel estaba viciado. Si nosotros hemos visto la vez pasada en Juan que los sumos sacerdotes ya no era un cargo vitalicio hasta que el sacerdote muriera, sino que el Imperio Romano había colocado a los sacerdotes año tras año y se podían cambiar. Entonces ellos habían quitado la palabra de Dios y habían puesto sus mismas tradiciones humanas. ¿Sí? Entonces ellos, ¿qué habían hecho? Ya el judaísmo que ellos practicaban no era el judaísmo del Antiguo Testamento. Ya ellos habían cambiado todas las tradiciones que Dios había dejado buenas del Antiguo Testamento, habían puesto sus mismas tradiciones. Ellos tenían una concepción errónea de Dios, ellos tenían una concepción errónea acerca de Cristo. Es más, ellos querían matar a Cristo y ellos mataron a Cristo. Entonces, esto mostraba la perversidad de corazón de estos hombres, esto mostraba la perversión y cómo estaba totalmente corrompido el judaísmo de este tiempo. Entonces, Pedro le dice a estos hombres y a estas mujeres que acepten a Cristo, que acepten al Señor Jesús como su Salvador y su Mesías, y se aparten de esta generación perversa que odia y aborrece a Cristo. Entonces ellos debían escapar de la pronta condenación que vendría sobre los líderes judíos. Si ustedes saben, 70 años después de esto, el Imperio Romano con el emperador Tito vino y arrasó con toda Jerusalén. Entonces, cumpliendo así las palabras del Señor Jesús. Entonces Pedro le está diciendo a estos hombres y mujeres que corran de la condenación, que no se condenen junto con esta generación perversa que odian a Cristo.
Ahora, estos mismos que están aquí eran, como lo repito, eran los que habían presenciado tras la crucifixión del Señor Jesús. Ellos debían salir de las tradiciones de hombres a las que ellos estaban sumidos. Ellos debían recibir la gracia de Dios. Ellos debían salir de las costumbres humanas. Ellos debían dejar los conceptos erróneos de Dios, erróneos de Cristo, y venir y someterse voluntariamente a Cristo. Eso es lo que Pedro les está diciendo a ellos. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, el llamado al Evangelio para nosotros es exactamente igual. Cuando nosotros hemos oído el Evangelio cantidades de veces y se nos ha exhortado a ser salvos, se nos está diciendo exactamente lo mismo: arrepentirnos de nuestro pecado, salir del sistema del mundo que rechaza a Cristo, que no tiene ninguna diferencia con esos judíos, salir del falso sistema de adoración a Dios, porque todos cuando vivíamos lejos de Dios teníamos un sistema, el del mundo, de cómo adorar a Dios, cómo acercarnos a Dios, dejar todos los conceptos erróneos de Dios, todas las concepciones erróneas de Dios. Cuando el Evangelio nos llama, también nosotros debemos dejar todas las tradiciones de hombres con respecto a Dios, todas nuestras concepciones erróneas acerca de nuestra relación con Dios. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos, que se arrepientan y sean salvos de esta generación perversa. Entonces, este primer punto que nosotros vemos aquí es que una iglesia bíblica, hermanos, predica el Evangelio de una forma completa. Una iglesia bíblica está empeñada, está comprometida en exponer el Evangelio, llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento. Ahora, la pregunta es: ¿piensan ustedes, hermanos, que era fácil para estos judíos abandonar todo lo que ellos sabían de Dios y ahora aceptar a Jesús como su Mesías? Obviamente no era fácil. Todos ellos habían crecido bajo estas concepciones. Si ustedes saben, la cultura judía es una cultura que es muy arraigada en sus raíces. Muchos de ellos no son capaces de dejar las tradiciones simplemente porque la aceptación de los demás. Y estas personas debían pagar un alto precio por ahora aceptar a Jesús como su Mesías. Esto no eran como los creyentes de hoy en día, que son hechos a punta de oraciones de fe, que levantan un día la mano y les hacen pasar al frente, repiten una oración y todos le dicen que son cristianos y los aplauden y ya eres salvo. No son ese tipo de creyentes, no son los falsos creyentes que tomaron una decisión un día pensando que con eso eran salvos, sino que estas personas sabían a lo que se estaban exponiendo. Ellos estaban exponiendo el rechazo de la sociedad, a ser expulsados de la sinagoga y a vivir marginados de la sociedad. Eso implicaba a estas personas aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Toda la vida social, como lo dije al principio, giraba alrededor de la sinagoga, y si ellos eran expulsados de la sinagoga, ya no podían relacionarse con los demás, y casi que les tocaba vivir afuera, digamos, de las ciudades. Estas personas tomaron la decisión y salieron del mundo para vivir para Dios. Esas personas pagaron un verdadero precio por seguir a Cristo. Entonces, vemos que en una iglesia bíblica hay una predicación completa. En la iglesia bíblica se apelan las emociones, pero se apela a la conciencia en vez de las emociones de las personas. No se busca que las personas tomen una decisión simplemente basada en sus emociones, sino basada en su conciencia, como dice la Escritura ahí. Se compungieron de corazón, ellos realmente tuvieron convicción de pecado. Y eso es lo que una iglesia bíblica hace. Predica el Evangelio de tal manera que los pecadores sientan su conciencia traspasada, su corazón traspasado, y vean la dureza de su corazón y vengan a Cristo. A diferencia de muchas iglesias, hermanos, que se inician con el único deseo de predicar el Evangelio de prosperidad. Muchos tienen intenciones nobles, hermanos, pero su mensaje es el mensaje incorrecto. ¿Sí? Entonces, estas iglesias, hermanos, que no son bíblicas, el Evangelio no es predicado. Solo se enseña la Biblia bajo el interés del pastor. El pastor solamente enseña lo que a él le conviene. Solamente el pastor enseña lo que a él le gusta y lo que él desea, nada más. Y solamente se exponen, entre comillas, porque no se exponen, los textos que él escoja y los que él considere que son correctos. Pero una iglesia verdadera, hermanos, predica la verdad de Dios completa, sin rebajarla, sin mezclarla, sin cambiarla. Expondrá la verdad de Dios tal cual como es y llamará arrepentimiento a los pecadores y a los creyentes en su momento. Y es mi deseo, hermanos, y es el ruego a Dios, que en esta iglesia, hermanos, se siga predicando la verdad y se siga exponiendo el Evangelio, que sigamos exhortando a los pecadores a que vengan a Cristo, que se siga viendo el arrepentimiento, que no se deje de predicar nunca desde este púlpito, hermano, la verdad de Dios y nada más que la verdad
de Dios. Y que Dios nos conceda a nosotros la gracia, hermanos, no solamente de predicarlo, sino que también nosotros podamos ser exhortados a vivir conforme a las verdades del Evangelio. Ese es mi deseo. Vamos a ver ahora un segundo punto, y vamos a ver la reacción de esos judíos a la predicación. Segundo punto es, la iglesia bíblica es la respuesta a la predicación de la palabra. Ya vimos que la palabra de Dios produce iglesias, produce creyentes, salva hombres y mujeres para empezar una iglesia bíblica. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estos judíos? Versículo 41 nos dicen la forma en que ellos recibieron la palabra de Dios. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue la reacción? Lo primero que vamos a notar aquí, hermanos, es que dicen dos cosas. Ellos reciben la palabra de Dios y como una muestra visible de que ellos han recibido la palabra de Dios, ellos se bautizaron. Ellos se bautizaron. Ahora, ¿qué significa el bautismo en este contexto? Muchas personas piensan que el bautismo es algo como una simple ceremonia, un ritual ahí, donde yo me caso, como dicen algunos, con la iglesia local, como nos han enseñado a nosotros, que prometo delante de todos que nunca me voy a ir de esta iglesia. O otros piensan, como los pentecostales unicitarios, que si no soy salvo, que si no soy sumergido en el agua, no soy salvo, ¿no? Otros creen que sin bautismo no hay salvación, como la iglesia católica enseña, por ejemplo, que los niños son bautizados y en el momento que son bautizados son regenerados, nacen de nuevo. Pero ninguna de estas concepciones es lo que este texto nos dice. El bautismo no es una obra para salvación del alma. El bautismo solamente es una señal externa y pública de nuestra unión con Cristo. El bautismo simplemente refleja lo que ya ha pasado en el alma de quien ha recibido la gracia de Dios. Estas personas habían sido introducidos por el Espíritu Santo al pueblo de Dios escogido, y ellos recibieron el Evangelio, ellos aceptaron este Evangelio, y la forma visible de que habían aceptado realmente la fe en Cristo era que ellos se bautizaban. Ellos entendieron, tuvieron un entendimiento verdadero y claro del Evangelio, y esa es la muestra de que han creído en Cristo. Ellos se bautizaron, ellos se sometieron voluntariamente a su señorío. Cuando ellos se bautizaron y fueron al agua, ellos están aceptando voluntariamente que son siervos de Cristo, son esclavos de Cristo y que ellos han renunciado a su vida anterior. Eso es lo que estos judíos nos están diciendo y lo que le están diciendo al mundo en ese momento. Imaginen ustedes toda la sociedad judía y 3,000 personas siendo bautizadas delante de todos los judíos que venían de muchas partes del mundo. Ellos estaban renunciando a la mentira de lo que ellos habían creído antes y están aceptando ahora sí el Evangelio de Cristo. Eso es lo que estos judíos están diciendo, es el mensaje que ellos están dando cuando son bautizados ahí. Ellos están diciendo ahora que pertenecen a Cristo, que están unidos a Cristo. Entonces, en la iglesia bíblica, hermanos, o la iglesia bíblica es aquel lugar donde los miembros son pecadores que han entendido la realidad y la verdad del Evangelio. Ellos han aceptado el Evangelio, han visto la dureza de su corazón, ellos han visto el dolor de su pecado, ellos han visto cómo han vivido lejos de Dios, en su ignorancia, viviendo en su pecado. Ellos han entendido la bondad y la gracia de Dios, y en vez de endurecerse, estas personas y dar la espalda a Dios, estas personas han venido realmente a Cristo. Ellos hicieron como estos judíos que están acá. Ellos vinieron a Cristo, ellos escucharon el Evangelio y no fueron duros, no fueron reacios al mensaje, y vinieron a Él por la gracia de Dios. Ahora, hay que entender, hermanos, que de aquí no todos fueron salvos, obviamente. De todos estos judíos que habían aquí escuchando, solo 3,000 realmente eran salvos. Entonces, el verdadero Evangelio, hermano, predicado fielmente, produce a verdaderos creyentes. Produce verdaderos creyentes. Puede que produzca muchos como esos 3,000 que están acá, o puede que produzca pocos creyentes. Pero el Evangelio bíblico, hermanos, el Evangelio predicado verazmente, fielmente, produce verdaderos creyentes. Entonces, la primera reacción, hermanos, es esa. Ellos se identifican con Cristo, ellos se bautizan, diciendo públicamente que ellos pertenecen ahora a Cristo. Y la segunda cosa que notamos en el pasaje es que ellos se añaden a la iglesia. Dice el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿a qué se refiere aquí que fueron añadidos? Estos verdaderos creyentes, hermanos, esos que han creído públicamente, expresándolo en el bautismo, se añadieron, se juntaron ahora. Dios los trajo ahora a su iglesia, que ya estaba compuesta por 120 personas, más los apóstoles. Entonces, hermanos, vemos aquí que es clara la voluntad de Dios para ti que eres creyente. Tú no puedes ser un verdadero creyente sin entender el Evangelio, no puedes ser un verdadero creyente sin hacer una identificación con Cristo,
puede que no te hayas bautizado aún, pero te has identificado realmente, has recibido la palabra de Dios. Y menos, hermanos, no puedes ser un verdadero creyente si tú no tienes una iglesia local a la que tú asistes y eres miembro. Tenemos estas tres cosas, hermanos: recepción de la palabra, demostración pública de la fe en Cristo y la unión con el cuerpo de Cristo. Esa es la respuesta que da la iglesia bíblica a la predicación de la palabra. ¿Sí? Una iglesia bíblica, hermanos, es aquel lugar donde han ocurrido conversiones genuinas, producto de la predicación fiel del Evangelio. Es aquel lugar donde hay verdaderos creyentes que dan fe pública de Cristo. Y ellos entienden realmente que están en la iglesia no porque alguien se los pida, no es porque alguien mantiene, bueno, hermanos, vengan a congregarse, por favor, vengan. No, el verdadero creyente entiende que Él es parte, Él ha sido añadido por Dios, no fue añadido por nosotros. No es que el pastor de la iglesia trae a los hermanos a la brava a la iglesia y los añade. El texto dice que fueron añadidos, Dios los añadió a ellos, Dios los trajo a ellos, Dios los trae al cuerpo de creyentes, los añade a un cuerpo de creyentes. ¿Sí? Entonces vemos que Dios usa la predicación para producir convicción de pecado. Y la convicción de pecado es la respuesta a la palabra de Dios. Y esa convicción de pecado produce arrepentimiento. Luego, el creyente que ha tenido convicción de pecado, que se ha arrepentido, acepta a Cristo, recibe su palabra, lo recibe a Él como Señor y Salvador, da fe pública de su unión con Cristo, de su nueva vida, y luego se añade una iglesia local donde hay más creyentes. Ahora, ¿para qué los añade? ¿Para qué Dios añade los creyentes a una iglesia local? ¿Para qué Dios predica el Evangelio? Para salvar personas. Y ahí vamos a entrar a nuestro tercer punto. Vamos a ver para qué Dios añade a los creyentes a una iglesia local. Entonces, primer punto, ya vimos, en una iglesia local se predica el Evangelio fielmente, se llama a las personas al arrepentimiento, se expone el consejo de Dios. En una iglesia bíblica es aquel lugar, o son aquellas personas, recordemos que una iglesia son personas, que han respondido al mensaje del Evangelio, que han hecho una confesión pública de su fe en Cristo y están unidos a un cuerpo de creyentes. Ahora vamos a ver qué pasa después de que una persona es salva. Vamos a entrar a nuestro tercer punto. La iglesia bíblica, hermanos, es perseverante en la doctrina y en los medios de gracia. Versículo 42. Después de que Dios ha añadido estos 3,000, miren lo que dice el texto. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas aquí que el texto nos dice que estos nuevos creyentes hacían en la iglesia local. Y lo primero que vamos a ver aquí es perseverar en la doctrina. ¿A qué se refiere aquí con perseverar en la doctrina? Estos nuevos creyentes estaban constantemente aprendiendo de los apóstoles. Recordemos aquí, hermanos, que los creyentes aquí no tienen Biblia, no iban con ellos como hacemos aquí hoy. Bueno, voy a llevar la Biblia a la iglesia para que el apóstol Pedro me enseñe. No había Biblia en este momento, así que los apóstoles eran los únicos directos receptores de la verdad de Dios. ¿Sí? Ellos recibían la revelación de Dios directamente y ellos enseñaban, tenían esa función dentro de la iglesia de enseñar a los nuevos creyentes. Y esos creyentes dicen ahí, perseveran en la doctrina de los apóstoles. Aquí en la Reina Valera lo traduce perseveraban, pero en el original dice que ellos continuamente estaban adheridos a la doctrina de los apóstoles. O sea, esa palabra aquí en el griego original da la idea de que estoy pegado a algo, que estoy junto a algo, que no me puedo separar de algo. O sea, quiere decir aquí, hermanos, que el verdadero creyente, que es nuevo creyente, que está en la iglesia bíblica, y aún también los antiguos, están adheridos, están juntos, están pegados a la doctrina apostólica, están constantemente aprendiendo de la palabra de Dios. Ellos saben, ellos entienden que por medio de la palabra de Dios pueden crecer para salvación, ellos pueden crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces, lo primero que Dios hace con estas personas que han sido salvadas es enseñarles la verdad de Dios, es enseñarles la verdad de las Escrituras. O sea, el creyente, hermano, constantemente, no es opcional, no es si él quiere, no es si él desea, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que no tengo ganas de orar, es que no tengo ganas de leer la Escritura. No, hermano, es un verdadero creyente, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las distracciones de este mundo, es alguien que está constantemente aprendiendo de la doctrina de las Escrituras. Para decirlo de otra manera, un verdadero creyente es aquel que persevera, no se aleja, está pegado, él no se aleja de la sana enseñanza. O sea, estos creyentes no eran una persona que aprendían por un tiempo y luego perdían el deseo de aprender y el amor por Cristo y decían, bueno, ya como que no voy casi a la iglesia, yo tenía mucho deseo antes de aprender las Escrituras, ya casi no.
ya conozco algo y ya no deseo aprender más. No, los verdaderos creyentes aquí, la idea que nos da en el texto original griego es que están pegados, están unidos, ellos tienen un deseo constante. Entonces, lo primero, los creyentes perseveraban y estaban comprometidos con aprender de los apóstoles. Ahora, hoy en día, hermanos, nosotros seguimos aprendiendo de los apóstoles. Nosotros tenemos la revelación completa de las Escrituras, tenemos los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. Y aunque no tenemos apóstoles, nuestra iglesia, las iglesias bíblicas son iglesias apostólicas. Y no porque tengan apóstoles como Maldonado o Benigino, no por eso, sino nos llamamos apostólicas porque nuestra enseñanza, hermano, está basada en lo escrito por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica, ¿sí? Entonces, si alguien le pregunta, ¿y su iglesia es apostólica? Claro que nuestra iglesia es apostólica. Bueno, ¿y qué apóstol tienen ustedes ahí? Bueno, tenemos a Pedro, a Juan, a Santiago, tenemos a los verdaderos y únicos apóstoles, a Pablo. Entonces, todo lo que aprendemos, hermanos, de esto que estamos viendo, lo aprendemos directamente de los apóstoles, de lo que ellos recibieron de Dios. Ellos eran los heraldos oficiales del reino de Dios, los embajadores oficiales del reino de Dios. Entonces, nosotros podemos confiar de que todo lo que está aquí es de Dios, porque ellos lo escribieron, porque Dios los comisionó a ellos. Viene de Dios mismo. Entonces, toda la doctrina que nosotros aprendemos, hermanos, es apostólica, por el contenido que ella tiene, porque es escrita directamente por los apóstoles. Entonces, vemos en este primer punto, hermanos, que una iglesia bíblica está comprometida con la enseñanza bíblica, con la sana enseñanza, en limitarse solo a lo que está escrito y nada más. Aquí no vemos nosotros, y nunca, yo sé ahorita que nunca tengamos aquí ni apóstoles, ni profetas, ni nada de ese tipo de cosas, obviamente, sino solamente las escrituras. Los pastores en una iglesia bíblica y los maestros buscan enseñar solo la verdad escrita por Dios, exponer la verdad escrita de Dios, explicar la doctrina de Dios y sobre todo, hermanos, aplicar la verdad de las escrituras a la vida de los creyentes. ¿Sí? La iglesia bíblica no es un solo lugar donde se enseña mucha doctrina y a los hermanos nunca se les exhorta, como Pedro enseña aquí, a que ellos vivan y apliquen la verdad de las escrituras. ¿Sí? Entonces, una iglesia bíblica expone el consejo de Dios fielmente. Es la tarea de toda iglesia bíblica. Esto no es algo negociable, hermanos. Nosotros sabemos que hay cosas, digamos, que son aceptables en otras iglesias, que nosotros podemos, digamos, aceptar de otras iglesias, pero esto es algo que no es negociable. La predicación cristocéntrica, bibliocéntrica, la exposición de las escrituras. La tarea de la iglesia bíblica, hermanos, es fundamental a los creyentes en la sana enseñanza de transmitir la doctrina apostólica, en enseñarle todo lo que los apóstoles han enseñado a los creyentes. ¿Sí? Nosotros debemos examinar, hermanos, las iglesias por lo que enseñan. ¿Sí? Nosotros a veces dicen sobre todo de mí que yo juzgo mucho a las iglesias, que yo soy muy duro con otras iglesias que de pronto no son como nosotros. Pero bueno, no es simplemente porque yo quiera ser así, sino porque la Escritura nos enseña a nosotros que toda iglesia que no se conforma a las Escrituras no es una iglesia de Cristo. ¿Sí? No se conforma. Ahora, vamos a ver ahí en ese mismo segundo punto, en ese punto, otro más, y es perseverar en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Vemos ahí, hermanos, que la palabra perseverar está al principio del verso, pero perseverar se aplica a las cuatro cosas que estamos viendo. Ellos perseveraron en la doctrina, perseveraron en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes ven que todas las palabras ahí están separadas por unas comas. Quiere decir que ellos perseveraron en esas cuatro cosas. Entonces, vemos que una iglesia persevera en la doctrina. Segundo, una iglesia persevera en la unión, en la comunión unos con otros. Y en las ordenanzas del Señor. Ahora, noten una cosa aquí, hermanos. Si ustedes ven aquí en el verso 42, dice la Escritura que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que los apóstoles enseñaban? Primero, la comunión unos con otros. Los apóstoles recibieron el mandamiento de Cristo del partimiento del pan, lo vemos con Pablo en 1 Corintios. Y todos los apóstoles, eso lo sabemos de todos enseñaban acerca de la oración. Tenemos que del primer punto se desprenden el resto. Quiere decir que ellos perseveran en la doctrina. Y si perseveran en la doctrina, ellos perseveran ¿en cuál doctrina? En la doctrina de la comunión con los hermanos. Los apóstoles habían aprendido del mismo Cristo el amor que debemos tener unos por otros.
Así que los nuevos creyentes, hermanos, eran instruidos en tener comunión unos con otros, ¿sí? Los creyentes aquí perseveraban igual. Así como ellos no se separaban de la doctrina apostólica, tampoco los creyentes se separaban de tener comunión unos con otros. O sea, ellos no tenían comunión simplemente cuando se pueda, ¿no? Entonces, como no tengo ganas de ir a la iglesia, bueno, hoy no quiero tener comunión con los hermanos. Y el próximo mes planeo no ir, bueno, tampoco quiero tener comunión con los hermanos. No, aquí los creyentes perseveraban también en la comunión con los hermanos. Entonces, en una iglesia bíblica, hermanos, los creyentes perseveran en mejorar su comunión con los demás hermanos. Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto, hermano, tú conoces las luchas de tus hermanos? ¿Qué tanto tú conoces en qué los hermanos son débiles? ¿En qué los hermanos batallan en su corazón? ¿Qué tanto, hermano, tú conoces los temores de tus hermanos? ¿Te has puesto a preguntar a los hermanos? Oye, hermano, ¿y tú qué tienes miedo? No, a la oscuridad. No ese tipo de temores, sino todos aquellos temores que nosotros tenemos en nuestro corazón por nuestra naturaleza caída. ¿Qué tanto, hermano, tú conoces las necesidades de tus hermanos? Es un punto que vamos a ver más adelante, pero ¿qué tanto tú conoces las necesidades de tus hermanos? Eso hace parte de la verdadera comunión. A veces pensamos que comunión es solamente venir acá el domingo y compartir cosas, hablar chistes o partido. Uy, el partido estuvo bueno. No, es importante, pero es mucho más que eso. ¿Qué tanto, hermano, tú compartes de tu vida con tus hermanos? ¿Qué tanto saben los hermanos de ti? ¿Tú buscas que los hermanos te conozcan o más o menos, o más bien como lo contrario? Yo aquí vengo y entre menos sepan de mí, mejor. No, hermanos. Eso se refiere aquí a la comunión. Ellos perseveraban en comunión. Ahora, la medida, hermano, en que tú hagas esto, entre más lo hagas o menos lo hagas, va a decir que cómo está tu vida espiritual. Es el termómetro de tu vida espiritual. ¿Sí? Dice un comentarista aquí, hermanos: todos los cristianos tienen la misma esperanza de los cielos. Todos los cristianos tienen las mismas alegrías. Todos los cristianos tienen el mismo odio al pecado. Todos los cristianos tienen un mismo enemigo con quien lidiar. Por tanto, tienen los mismos temas de conversación, tienen los mismos sentimientos y oran por las mismas cosas. Y tienen comunión en estas mismas cosas. Esa, hermanos, es la base de nuestra comunión unos con otros. ¿Por qué debemos tener comunión unos con otros? Porque todos tenemos una misma esperanza de ir a un mismo lugar, que es la presencia de Dios. Todos tenemos las mismas alegrías. ¿Cuáles alegrías? De que el reino de Dios siga avanzando, de que nosotros podamos vencer el pecado, que nosotros podamos amar más a Cristo. Tenemos el mismo odio por el pecado, odiamos las mismas cosas, tenemos los mismos enemigos con que lidiar. Todos luchamos contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. Por lo tanto, tenemos los mismos temas de conversación. Hablamos de las mismas cosas, porque tenemos las mismas luchas. Tenemos los mismos sentimientos. Y oramos por las mismas cosas. Y por eso, hermanos, es que tenemos comunión unos con otros. Entonces, a eso se refiere aquí, hermanos, a la comunión unos con otros. Luego el texto nos dice, en el partimiento del pan. Aquí hace referencia obviamente a la cena del Señor. Cuando los discípulos se reunían a compartir, pero más en este contexto se refiere a una cena grande, como la que vamos a tener hoy por la tarde, que vamos a comer. Al principio en la iglesia primitiva se tenía una cena, un ágape. Y todos iban a esta cena y comían, como también nos muestra 1 Corintios. Entonces, vemos aquí que los hermanos no solamente tenían comunión, sino que ellos compartían el pan, ellos partían el pan unos con otros. Ellos tenían la cena del Señor unos con otros. La cena del Señor nos une a nosotros, ¿sí? Cuando tenemos aquí la cena del Señor, la cena del Señor nos muestra a nosotros que algún día nosotros estaremos sentados junto con el Señor, compartiendo con Él. Hoy lo hacemos, ahora lo hacemos simplemente por fe, porque aún no podemos estar con Él físicamente, pero eso nos muestra la cena del Señor, que un día estaremos con Cristo, ahí, como estuvieron los apóstoles en la última cena antes de ser entregado, ¿no? Entonces aquí el partimiento del pan es la cena que los discípulos han de tomar para recordar a Cristo. Y lo último en que ellos perseveran es en las oraciones. Entonces la oración, hermano, es otra enseñanza apostólica. Ellos estaban enseñando a los discípulos nuevos a perseverar en la oración. Entonces la marca, hermanos, de un verdadero creyente vivo, avivado, hermanos, y una iglesia avivada también, es una iglesia que ora. Cuando hay vida espiritual, dice Riley, en una persona, hermanos, esta persona ora, esta persona busca tener comunión con Dios. El creyente no solo tiene comunión con los creyentes, sino también tiene comunión con Dios. Puede pasar que hayan personas aquí
que se la lleva muy bien con los hermanos y puede tener mucha comunión con los hermanos, pero puede que en su vida personal él no ora, o no ora lo suficiente. Pero hermano, vemos aquí que no puede existir una sin la otra. No podemos tener comunión con los hermanos sin tener comunión con Dios. Y no podemos tener comunión con Dios sin tener comunión con los hermanos. Ambas cosas van unidas, van de la mano. Entonces vemos aquí, hermanos, la importancia aquí de la oración. Una iglesia sana se encarga de enseñar todas estas cosas, hermanos. Una iglesia sana se encarga de enseñar doctrina, de enseñar comunión unos con otros, administrar la cena del Señor de una forma correcta y enseña a sus miembros a orar. Les enseña a ellos. Entonces, hermanos, cada vez más estaremos firmes en la fe si perseveramos nosotros también en estas cosas, hermanos. Si las practicamos, si somos una iglesia bíblica, hermanos, debemos luchar para perseverar, no alejarnos de esas cosas, no alejarnos nosotros de la doctrina, no alejarnos nosotros de la comunión, no alejarnos de tomar los sacramentos o las ordenanzas del Señor, y sobre todo, hermanos, no alejarnos de la oración. Dios permita que nosotros nunca nos apartemos de estos medios de gracia. Vamos a ir a un cuarto punto. Y una cuarta característica, un cuarto rasgo. Yo que por tiempo no voy a poder explicarlo más a fondo, pero la iglesia bíblica es poseedora del poder de Dios. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, ¿qué pasó cuando la gente comenzó a ver todas esas 3,000 personas que empezaron a vivir así? Ellos comenzaron a vivir una vida de amor unos por otros, de perseverancia, de comunión y de las oraciones. Dice el texto ahí que sobrevino temor a toda persona. Los inconversos comenzaron a ver ahí este milagro que Dios había hecho de convertir 3,000 personas de un solo día. Y ellos vieron ahí el poder de Dios. Ellos vieron ahí cómo Dios comenzó a obrar sobre la vida de esta gente, todos al mismo tiempo. Entonces ellos comenzaron a ver aquí que es algo que solamente Dios puede hacer. Ellos comenzaron a ver que la iglesia es la evidencia de la nueva era de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Ellos comenzaron a ver que es el plan de Dios para los creyentes del Nuevo Testamento. Ellos comenzaron a ver aquí la Israel espiritual de Dios, donde Cristo es el Rey eterno, descendiente de David. Ellos comenzaron a ver todas estas cosas y comenzaron a ver el cambio en la vida de estas personas. ¿Y qué hizo en ellos? Aunque eran inconversos, comenzaron a tener reverencia hacia la iglesia. Ellos comenzaron a tratarlos de una forma reverente, tuvieron temor. Y dice el texto ahí que los apóstoles hacían señales y maravillas. Ahora, no vamos a decir que aquí en la iglesia bíblica se hacen milagros y señales, ¿no? Podría sonar como que este texto lo podemos aplicar de esta manera. Ahora, dentro del contexto nosotros vemos aquí que aún existían los apóstoles en este momento, y los apóstoles estaban en la iglesia en este instante para confirmar el mensaje que ellos estaban dando del Evangelio. Ellos debían mostrar el poder de Dios para mostrar que su mensaje venía de Dios y era verdadero. ¿Sí? En el día de hoy no necesitamos más estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo obrando en la vida de las personas, y vemos cuando Dios cambia los corazones de las personas, Dios cambia la vida de las personas, vemos ahí el poder de Dios obrando en ellas. Entonces la iglesia de hoy, ustedes saben, ostenta un falso poder de Dios, ¿sí? Los falsos maestros y los falsos pastores, ellos quieren poder. Ustedes ven, por ejemplo, hombres como Cash Luna, que ellos quieren poder para ellos exaltarse. Y ustedes vieron un video ahora último, y no quiero hablar mucho de este hombre, un video donde él aparece y supuestamente ahora dice que él brilla, ¿no? Que él tiene parece como un santo de la iglesia católica, ya casi que tiene una aureola, ¿no? Y que cuando él está en sus cruzadas, él brilla y él ora. Y ustedes conocen el famoso video donde él pone la Biblia y que no pueden pasar de ahí porque todos se caen. Los verdaderos apóstoles no hacían esto. Los verdaderos apóstoles no tenían el poder de Dios para autoproclamarse, para autoexaltarse, ni para hacer shows mediáticos, obviamente. Ellos no traían multitudes para hacer esto, sino ellos hacían lo contrario. Ellos tenían el poder de Dios y muchas personas tenían temor de Dios. Ustedes ven hoy el día que el mundo se ríe de la iglesia. Ven a toda la gente tirada en el piso y supuestamente recibiendo el poder de Dios, y el mundo, en vez de tener temor de la iglesia, el mundo simplemente se ríe y se burla de la iglesia y de Dios, porque no hay un verdadero poder de Dios en la iglesia de Cristo. No hay un verdadero poder de Dios para cambiar las vidas de las personas. No hay un verdadero poder de Dios obrando en los verdaderos milagros, que es el nuevo nacimiento, que busca exaltar a Cristo. Si ustedes ven ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, se había prometido poder para los discípulos. ¿Pero poder para qué? Voy a leerlo rápidamente. Dice
Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vemos, si usted nota en el libro de Hechos tiene una progresión, y es que los primeros capítulos se muestra lo que estamos estudiando, cómo la iglesia empezó testificando en Jerusalén, luego más adelante vemos cómo ellos testifican en Judea, luego testifican en Samaria, y luego al final del libro de los Hechos vemos a Pablo en Roma, hasta lo último de la tierra en ese momento conocido. Entonces esta promesa se cumplió acá, para ser testigos del poder de Dios. Dios le había dado poder a los apóstoles para hacer milagros, simplemente y únicamente para ser testigos de Cristo, no para hacer shows, ni para hacer cruzadas evangelísticas, ni para hacer todo ese tipo de excentricidades que nosotros vemos hoy en día. Entonces, el verdadero poder, hermanos, de la iglesia es para exaltar a Cristo, para dar a conocer a Cristo, para glorificar a Cristo. ¿Sí? Nosotros vemos en el capítulo 3, ustedes leen el capítulo 3, que es lo que sigue después, que Pedro y Juan, ellos hacen un milagro y ellos sanan a un paralítico en la entrada del templo. Ellos muestran ahí el verdadero poder de Dios, y ustedes ven después lo que pasa cuando este milagro ocurre. Ellos van a testificar después de Cristo. Entonces la verdadera iglesia, hermanos, tiene el poder de Dios para exaltar a Cristo. Los milagros de hoy, hermanos, buscan ganar personas, ¿sí? Los milagros del tiempo apostólico eran la marca que mostraba que Cristo estaba con ellos, que Dios estaba haciendo la obra del ministerio con ellos, y que ellos debían continuar esta obra, aun cuando Cristo ya había ascendido. Vamos a ver la quinta característica, y viendo un poco más rápido por el tiempo. Otro rasgo de una iglesia bíblica, hermanos, es que la iglesia bíblica es una comunidad unida por la gracia. Versículos 44, 45 y 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia bíblica, hermano, es una comunidad donde hay unión entre los creyentes. Ahora, ¿qué significa unión? Para algunas personas unión significa como que todos queremos lo mismo, estamos de acuerdo en todas las cosas doctrinales, por ejemplo. O otros creen que la unión es que vamos todos a comer pizza todos los sábados y todos nos reímos y somos muy unidos. No, hermanos, la unión no solamente es creer igual que todos. La unión no es solamente ir a comer pizza y reírnos y pasarla bien, sino que la verdadera unión, hermanos, se manifiesta en acciones. Los creyentes que estaban aquí estaban unidos porque tienen el mismo deseo de ayudar a sus hermanos. Ahora, ¿cuál es el requisito aquí para estar unido? Dice el texto: todos los que habían creído estaban juntos. Solo los que han creído verdaderamente en Cristo pueden cumplir con estas cosas, o pueden realmente pasar esto en su vida. Se necesita ser un creyente, hermanos, verdadero creyente, para hacer todas estas cosas que examinaremos rápidamente por tiempo. Ahora, ¿puede un inconverso estar unido con los creyentes? Obviamente no. Si no eres creyente, tú no podrás ni tendrás el deseo de hacer esto que vamos a ver ahora. ¿Qué caracteriza a un verdadero creyente? Que su teología, hermano, se refleja en su obrar. Todo aquel que ha creído no solo se demuestra en su profesión de fe y su conocimiento de doctrina, sino en la forma en cómo él trata a los hermanos en necesidad. Ahora, todos esos creyentes, hermanos, tienen el mismo propósito, tienen el mismo sentir y tienen el mismo deseo: ayudar a los que no tenían nada. Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué todos los creyentes estaban vendiendo sus cosas? ¿Por qué todos los creyentes estaban repartiendo sus bienes? ¿Por qué creen ustedes que lo hacían? Bueno, si ustedes ven el contexto, estos judíos habían aceptado a Cristo, quizás habían sido, no sé si de una vez o no sé cuándo pasó eso, habían sido rechazados por la sociedad, y muchos de ellos ya no tenían, digamos, sus trabajos, o muchos de ellos ya no tenían dónde vivir, ya no estaban excluidos de la sinagoga, y habían perdido sus privilegios como ciudadanos judíos. Y es quizás por esto, hermanos, que ellos necesitaban de otros hermanos que vivían que tenían una situación económica mejor, que los sostuvieran a ellos, al menos por una forma provisional, porque esos creyentes ya habían sido excluidos de la vida social judía. Entonces vemos aquí que ocurrió la necesidad, y ¿qué dice el texto? Tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos que el deseo de estos hermanos era compartir lo que tenían para suplir necesidades de los pobres de entre ellos. Dice Lloyd Jones acá: el creyente es algo diferente
al hombre normal. El creyente regenerado es una persona totalmente distinta. Él tiene una nueva vida, él tiene la vida de Dios, y esta vida de Dios comienza a manifestarse en la vida del creyente. El deseo de ayudar al hermano con lo que tienes es una manifestación de esta nueva vida. La conversión genuina crea en nosotros un deseo de preocupación y amor por nuestros hermanos. Entonces estos hermanos, no es como dice Santiago, bueno hermano, pues está en necesidad, bueno, pues Dios te bendiga y ya, y que la providencia te sostenga. No, hermanos, estos verdaderos creyentes eran radicalmente obedientes a la fe, y ellos, dice el texto, que vendían sus propiedades. Imagínate lo más preciado que tú tengas, materialmente, que tú tengas, que tú desees, y que tengas que ir a venderlo, que tengas que ir a darlo y traer el dinero para sustentar a un hermano que está en necesidad. La pregunta es esta: ¿te conformas tú a este rasgo? ¿Está este deseo en ti? ¿Te pareces a todo lo que se ha dicho aquí de los creyentes en una iglesia bíblica? ¿Estás dispuesto a vender aún tus propiedades y tus bienes para la necesidad de un hermano? Esto, hermanos, es un rasgo de una iglesia bíblica. Tiene miembros que se aman unos a otros, y no solo de boca, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 3, 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces mira acá, hermanos, que Juan nos está diciendo acá que una persona que no comparte es una persona que el amor de Dios no está en él. Y dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, una persona que no tiene el amor de Dios en él, que no mora el amor de Dios en él, es una persona que no es creyente. Una persona que no comparte con otros, que ve a su hermano en necesidad y no comparte con él, es una persona que no es creyente. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Entonces el cristiano bíblico, hermano, no solamente conoce doctrina. Un cristiano bíblico no es el que ama, él es el que ama a su hermano necesitado con sus bienes materiales. El verdadero creyente piensa diferente de sus posesiones materiales como piensa la gente del mundo, ¿sí? Los creyentes, hermano, pasan tiempo juntos en el templo, comparten sus alimentos, y dice el texto ahí que lo hacían de corazón. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos hermanos se amaban de una forma genuina, no había un amor fingido, hipócrita, superficial. Dice el texto ahí que ellos se amaban y ellos estaban comiendo juntos con alegría y sencillez. Esta palabra sencillez es una palabra que se usa en el griego para denotar una superficie que no tiene arrugas, una superficie totalmente lisa. Si nosotros lo aplicamos, está diciendo que el corazón de estos hermanos era totalmente, no albergaban ellos en su corazón nada que fuera hipócrita. Ellos tenían un amor verdadero. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ha de impactar al mundo? ¿Los milagros? ¿Las sanidades? ¿El conocimiento doctrinal nuestro va a impactar al mundo? No, hermanos. El Señor ya lo había dicho en Juan 17: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos impactar realmente al mundo, hermanos? Cuando nosotros comencemos a amarnos unos a otros. El amor nuestro unos por otros, hermanos. El mundo será impactado cuando vean nuestro amor por nuestros hermanos. Ellos verán que el verdadero cristianismo, hermanos, se manifiesta como yo trato y como me relaciono con mis hermanos. Si ustedes ven, por ejemplo, un lema que me gusta mucho de un predicador, él dice: el comunismo dice, lo tuyo es mío, pero el cristianismo, hermano, dice, lo mío es tuyo. Esa es, hermano, la raíz de la comunión cristiana. Que yo ayude a mis hermanos, que lo mío es de mis hermanos, no es mío. Lo mío está a disposición de mis hermanos, porque les amo a ellos en verdad, porque ellos son juntamente copartícipes de la gracia de Dios conmigo. Y yo ruego, hermano, también que Dios ayude a esta iglesia, hermano, con este tipo de amor entre los hermanos, que nosotros podamos crecer en amor fraternal. Nuestra teología, hermano, no sirve de nada si no amamos a nuestros hermanos. No vale aquí conocer la teología sistemática, no vale aquí saber la escatología, no vale nada, hermano, si yo no amo a mi hermano. Que el fruto del Espíritu, hermano, se manifieste en esta iglesia. ¿De qué sirve, hermano, tener una profundidad teológica si no hay amor unos por otros? ¿De qué sirve, hermanos, conocer tanta doctrina si yo no amo a mi hermano, si no soy capaz de desprenderme de mis cosas por mis hermanos?
Hermanos, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Hemos sido salvados, hermanos, para ser parte de una iglesia local, para amarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para exhortarnos a unos a otros. Y si tú no eres parte activa de la iglesia local, tú no puedes cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros que el Señor nos ha dejado. Aquellas personas que viven lejos de la iglesia local, que no se congregan en ningún lado, ellos no pueden decir que aman a Cristo y menos que cumplen sus mandamientos. Porque hay un mandamiento y que dice: amad unos a otros como yo os he amado. Tú no puedes obedecer completamente a Cristo. Puedes decir que lo amas, pero si tú amas la iglesia local, si tú no amas a aquellos por los que Cristo murió, tu amor, hermano, no es verdadero. Tu amor por Cristo no es verdadero. Así, hermano, tu cristianismo, hermano, se demostrará en cuánto amas y cuánto te preocupas por tus hermanos. Entonces, ¿cuál es la actitud de un cristiano verdadero, creyente, un creyente verdadero? Él tiene gozo, alegría y sencillez de corazón. Estos hermanos compartían lo que tenían, lo poco, lo mucho que tenían, lo compartían con gozo. No tenían muchas posesiones, muchos de ellos, pero el gozo y el amor de Dios estaba en sus corazones. La iglesia bíblica, hermano, está marcada por un continuo gozo de estar en compañía con nuestros hermanos. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo se goza en compartir con sus hermanos. Una persona que viene a la iglesia y dice: pero volver a ver la cara otra vez a Robinson, qué pereza. Otra vez estar aquí con Laura y con Leonardo, no, mejor me voy a otro lugar. Hermano, es una persona que no tiene el Espíritu de Dios en que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces el amor, hermanos, por nuestros hermanos es la marca, pienso yo, que es la que más está aquí, más fuerte y más visible de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es un lugar donde los creyentes se aman realmente. Y último punto, la iglesia bíblica es el lugar de los elegidos, perdón, es el lugar donde los elegidos de Dios habrán de estar. En la mitad del versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí resume, concluye todo lo que hemos visto. Dios salva a los suyos para añadirlos a la iglesia local. Este mismo ciclo se repite, ahora con otros. Ellos habían escuchado la predicación, habían sido salvados, habían sido añadidos. Ahora ellos, ¿qué tenían que hacer? Predicar, y más adelante ellos también, otros iban a ser añadidos. Y dice el texto que cada día, todos los días, gente estaba siendo salvada y estaba siendo añadida a la iglesia local. Ahora, si nosotros notamos aquí, hermanos, el trabajo de la iglesia, dar testimonio del Evangelio, tanto en palabras como en hechos, y es el trabajo del Señor añadir los suyos a la iglesia. Vemos aquí que el texto dice que Dios mismo, Jesús, añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Jesús trae a los suyos, hermanos. Vemos que aquí es la obra de Cristo, el añadir a los que Él va salvando. No somos nosotros los que salvamos. No somos nosotros que hacemos la obra en sí, nosotros hacemos nuestra parte, pero la otra parte la hace el Señor. Él trae a los suyos a la iglesia. Es la obra de Cristo, hermanos. Ir añadiendo a los que Él va salvando. Nosotros no somos salvos, también notemos en este pasaje, no somos salvos para vivir separados del cuerpo de Cristo. No somos salvados para vivir una separada como el llanero solitario y decir que soy creyente. Es más, la misma palabra iglesia que se usa aquí en el texto es la palabra eclesía. La misma palabra eclesia lo confirma. Sacados fuera, caleos, los llamados. Es decir, la iglesia son aquellos que son llamados del mundo. Son una asamblea de los llamados del mundo, los que han sido sacados del mundo.